En un reino caótico vemos un ejército de muertos, estos empiezan a atacar y observamos a su maestro el cual comenta que su esfuerzo valió la pena, este es el demonio de Teros, Han Hiyuk, héroe del ejército en la Alianza Humana, no muy lejos está el gran mago quien fue el responsable de invocarlo en este mundo, este pregunta del por qué siempre está a su lado, nuestro prota le recuerda que fue él quien lo invocó por lo que también debe enviarlo. El mago comprende e indica que ya vio su poder, nuestro prota se molesta y lo critica por haberlo convocado mientras tomaba una siesta. También cuenta que ha estado luchando por 30 años y que a sus ojos tanto él como sus enemigos se ven iguales. Calmándose menciona que la única razón por la que lo ayuda es para volver a la tierra. Con esto dicho pide que no moleste y solo observe, momentos después su invocación acaba con los enemigos y mirando un cuerpo pregunta si acaso ese no es el rey demonio. El gran mago lo felicita y nuestro prota pregunta si en serio terminó tan fácilmente, cuenta que por si acaso había fabricado 4 armas definitivas lo cual estremece al mago. Con esto terminado nuestro prota pide que cumpla su promesa, más tarde nuestro prota mira su tesoro y lo empieza a acariciar llamándolo su precioso, comenta que una vez regrese a la tierra podrá vivir tranquilamente. En eso el mago pregunta si deberían de empezar a lo que nuestro prota pide que lo haga. Acercándose menciona que no es necesario que diga nada y simplemente lo envíe, así el mago muestra un círculo mágico e indica que gracias a esto no ha envejecido en estos 30 años. Menciona que cuando se destruya regresará a su mundo, nuestro prota lo detiene, indica que no comprende bien y que lo único que debe hacer es romper este círculo. El gran mago cuenta que está muy debilitado por lo que no será difícil destruirlo, nuestro prota ríe y mientras levanta la mano comenta que fue un infierno conocerlos y espera nunca volver. Dicho esto destruye el círculo mágico, momentos después este abre los ojos, sonríe e indica que al fin ha vuelto, mientras prueba unos bocadillos pregunta qué debería de hacer. Saborea las papas e indica que con todo su dinero se tomará el tiempo para pensarlo, así abre su espacio para revisar su precioso, no nota nada y empieza a preocuparse. Mete la cabeza en el espacio y después de un momento cuenta que está vacío, recuerda sus lingotes de oro, sus tesoros y su ejército de no muertos, se toma de la cabeza y comenta que su fondo de jubilación ha desaparecido. Recordando cuenta que lo invocaron repentinamente, se pregunta dónde está y el gran mago menciona que está en el continente Serón, nuestro prota no comprende y nos cuenta que tuvo que adaptarse. Uno de esos días revisando los archivos, el gran mago pregunta qué acaba de decir pero nuestro prota le lanza el informe preguntando del por qué está leyendo esta basura. En otra ocasión se enfrenta a los demonios y mientras el mago pide que tenga cuidado nuestro prota pregunta si acaso le está dando órdenes, después de la pelea este avanza por la ciudad y un niño comenta que huele raro. Tiempo después pregunta cuánto tiempo lleva en este lugar a lo que el mago contesta que ya son 25 años, volviendo a la actualidad nuestro prota maldice y pregunta cómo se atreven a apuñalarlo por la espalda, empieza a enfurecer por su fondo de jubilación. En eso siente algo y pregunta del por qué hay fluctuación de maná en la Tierra, mientras tanto en las calles de Corea vemos una ruptura en el espacio. La gente empieza a correr y nuestro prota acercándose se sorprende al ver monstruos voladores. Pregunta qué hacen en la Tierra y si acaso ese maldito mago lo envió a otro mundo. Dándose la vuelta indica que debe marcharse pero en eso nota a un niño, este está a punto de ser atacado y mientras observa al monstruo empieza a llorar, nuestro prota se prepara e indica que planeaba pasar de ser percibido. Se decide pero en eso aparece un grupo el cual se encarga del monstruo, el guerrero pide que evacúen y mientras el niño corre observa a varios hombres encargándose de los monstruos. No comprende qué está pasando y mientras observa la situación se pregunta del por qué hay gente con poderes, en eso vemos a un gran monstruo y un mago activando una habilidad pide que tengan cuidado. Derriba a uno de los monstruos y mientras esto pasa nuestro prota sonríe, recuerda al gran mago y pregunta a dónde demonios lo ha enviado. Más tarde este busca información y confirma que en efecto volvió a la Tierra pero no es como lo recordaba, cuenta que aparecieron puertas y monstruos salieron de él. Menciona que con esto también aparecieron personas con habilidades y se empezaron a llamar los despiertos, pero su cuenta bancaria indica que está arruinado, resignándose menciona que debe ganarse la vida. Renegando pregunta si debería de registrarse como despierto, comenta que no quiere hacer eso pero no tiene de otra. También cuenta que podría utilizar su magia y hacer que sus esqueletos hagan todo el trabajo, después de eso piensa en otro problema y pregunta cómo reaccionará la gente ante los no muertos. Al día siguiente muestra su invocación y sorprendidos preguntan si puede moverlo. Nuestro prota hace una demostración e indica que afortunadamente lo ven como un tipo de invocación, los investigadores empiezan a hacer varias preguntas pero nuestro prota pide que lo hagan uno por uno, luego cuenta que no está seguro del número máximo de invocaciones y que después de ya no necesitarlo puede guardarlos. Los otros preguntan si puede guardar otras cosas a lo que nuestro prota contesta que no,
Pasa un minuto de silencio y nuestro prota pide que confíen en él. Los investigadores cuentan que muchas personas intentaron engañarlos, a lo que nuestro prota pensando cuenta que solo puede meter cosas si lo permite. Momentos después un investigador toma un bate e indica que comprobarán su capacidad de combate, observa al esqueleto y se prepara para golpearlo. El esqueleto retrocede pero vemos que su cabeza vuela. El investigador concluye que es débil y momentos después termina la prueba, por lo que pide que espere mientras toman una decisión. Ya a solas nuestro prota usa una habilidad para escucharlos, en el interior hablan acerca de que es una nueva habilidad, también comentan que es débil y que deberían de darle el rango F. Todos están de acuerdo y momentos después vemos que le entregan su licencia de cazador. Nuestro prota sale conforme e indica que debería de ganar algo de dinero. En eso nos cuentan que la mayoría de los nigromantes usan su maná para mover a los no muertos, sin embargo esto tiene un límite en la cantidad de invocaciones que puede usar, cuenta que con esto en mente ideó otro método. Así se enfrenta a unos monstruos y después de ver los ataques crea un círculo mágico, menciona que a esto lo llamó macro, la cual es similar a un algoritmo prescrito. Con esto los no muertos se moverán por su cuenta según la situación, indica que con esto no hay necesidad de controlarlos directamente y puede tener una ilimitada cantidad de invocaciones. Momentos después indica que no puede creer que tenga que hacer esto nuevamente. Después de probarlo menciona que es similar a una programación de computadora y que al principio presentará muchos defectos los cuales tendrá que solucionar. Recordando al estúpido mago indica que sería genial si tuviera el macro que desarrolló durante sus 30 años en ese continente. Momentos después este se resigna y observando su teléfono cuenta que ya lleva 4 horas cazando, se dispone a salir y una vez fuera varios cazadores observan una gran cantidad de no muertos cargando monstruos. Preguntan si en serio le dieron un rango F, en eso nuestro prota se topa con un sujeto el cual lo llama jefe, menciona que trajo muchas presas. Nuestro prota lo ayuda a cargar con sus esqueletos y una vez termina el recolector cuenta que será un total de 2 millones de wans. Nuestro prota acepta el precio y le hacen el depósito. Así este se despide y caminando comenta que esto es mejor ya que no quiere ser un alto rango y llamar la atención. En eso varias personas empiezan a hablar de él ya que al tener sus esqueletos no necesita un porteador quien cargue sus cosas. Mientras habla el compañero pregunta si no sería buena idea preguntarle para que forme parte de su equipo, el otro descarta la idea ya que según los rumores no es bueno formar equipo con un invocador. En eso interrumpe nuestro prota. El otro rápidamente se disculpa ya que estaban hablando de él, menciona que solo estaban dando una opinión, a nuestro prota no le importa y pregunta si consiguieron un porteador. Los otros no comprenden su pregunta y mencionan que justo estaban buscando uno, nuestro prota junta las manos y pregunta si no estarían dispuestos a probar a un nuevo porteador. Menciona que como inauguración será gratis. Así nos cuenta que se le ocurrió un nuevo método de negocio. Dentro de la mazmorra vemos a los cazadores encargándose de los monstruos. Posterior a eso toman los restos y lo ponen encima de una calavera modificada la cual se encarga de llevar el botín. Nuestro prota cuenta que es un prototipo pero aún así cumple su función de porteador. Menciona que el alquiler será de 30.000 wans y que su trabajo será similar a 3 porteadores. Los cazadores discuten esto y lo encuentran factible. Nuestro prota riendo pide que difundan las noticias y a cambio les dará un descuento. Ya fuera de la mazmorra menciona que ser un hombre de negocios no es tan fácil, así vemos que abrió su puesto para fletar esqueletos. Aparecen cazadores quienes alquilan los esqueletos y nuestro prota empieza a contarnos de su nueva empleada. Volviendo en el tiempo vemos a nuestro prota explorando las mazmorras para perfeccionar la macro de sus esqueletos, en eso nota algo y observando un cuerpo pregunta si ya habrá muerto. Decide ignorarlo ya que no quiere meterse en problemas, segundos después este se detiene y culpa a su naturaleza entrometida. Activando una habilidad menciona que necesitará trabajadores por lo que decide utilizarlo en el cuerpo, empieza a ver sus recuerdos en la cual tanto su abuela como su hermano dependen de ella. Este trata de apoyarla trabajando pero la hermana pide que no se preocupe ya que su hermana es una despierta. Nuestro prota dirigiéndose al cuerpo pide que no se preocupe ya que se encargará de mandar el pago de su trabajo a su familia. Así mientras observa los recuerdos vemos a la chica la cual pide que la salven, sus compañeros no la soportan y el otro pregunta qué debería de hacer, el jefe decide abandonarla y sonriendo se alejan. La chica con sus últimas fuerzas pide que la salven, en la actualidad nuestro prota comenta que desprecia a ese tipo de personas. Una vez la revive indica que estarán trabajando juntos, así vemos a la nueva asistente zombie, Han Seo. Nuestro prota nota que está un poco tonta pero así es como consiguió una asistente. En la actualidad este comenta que su asistente se encarga del negocio y se pregunta cómo debería de lidiar con los tipos que la mataron. En eso se da cuenta de algo y decide ignorarlo ya que sería un lío.
Poco después ve que tiene muchos esqueletos e indica que alquilar en una sola puerta tiene sus límites, menciona que buscará otra ubicación por lo que se marcha indicando que irá al baño. No muy lejos vemos a un grupo de porteadores, la chica cuenta que todos quieren esqueletos y nadie quiere contratarlos, el otro pregunta si deberían de ir a otra puerta. El compañero menciona que está muy lejos y pregunta si deberían de negociar con el dueño de los esqueletos, indica que deberían de hablar ya que todo el mundo merece un trabajo justo. Los otros preguntan si funcionará ya que si esto sigue así posiblemente estos esqueletos vayan a otras puertas. En eso alguien aparece el cual indica que deben de detenerlo. También menciona que solo es una persona y aparte de eso es un invocador de rango F, el amigo pregunta si acaso quiere pelear con él, el otro contesta que no es tan estúpido. Indica que tiene un plan ya que está respaldado por un cazador, dicho esto pide su apoyo y la compañera indica que no es una mala propuesta. El amigo trata de persuadirlos pero los compañeros no le hacen caso, se disculpan e indican que apoyarán la propuesta, así estos se marchan y el instigador comenta que si quiere unirse les debe avisarle. El otro se queda solo indicando que eso no está bien, se pregunta si acaso debería de avisarle ya que estará en peligro. En eso aparece nuestro prota lo cual sorprende al porteador, nuestro prota indica que su amigo es bastante interesante. El porteador asustado pregunta si lo escuchó todo, nuestro prota contesta que sí e indica que planeaba aplastarlos a todos, menciona que sin embargo admira su honestidad y pregunta si quiere trabajar para él, menciona que ha estado planeando en expandir su negocio por lo que si acepta le pagará generosamente, el otro se alegra e indica que sus amigos también se alegrarán. Nuestro prota cuenta que lo ha estado pensando y esa parece ser la mejor solución. Sombríamente pregunta si con amigos se refiere a esos que quieren enfrentarlo, el otro no sabe qué decir y calmándose indica que no son malas personas, menciona que están confundidos e indica que los convencerá. Nuestro prota cuenta que generalmente no perdona pero esta vez hará una excepción. Así le da una oportunidad y pide que los convenza pero sin mencionar su trato, el otro acepta y ya más tarde vemos al grupo de porteadores encontrándose con un cazador. Los amigos preguntan si es esa persona y lo reconocen como Kim Hong-yuk, un despierto de rango E, otros mencionan que si es él se encargará de ese cazador de rango F, el cazador comenta que ha escuchado su problema. Menciona que anteriormente utilizó los esqueletos los cuales le parecieron muy prácticos y se preguntó si los porteadores eran necesarios, abrazando a uno de estos comenta que los negocios son diferentes. Indica que las cuotas de derechos dan buena ganancia por lo que decidió ayudarlos, dicho esto les cuenta el plan e indica que deben provocarlo. Menciona que en el momento en que se enfade y empiece a atacarlos interferirá para acabarlo. Los porteadores están de acuerdo pero el cazador cuenta que a cambio de esto subirá al derecho de trabajo de un 15% a un 25%, esto sorprende al otro ya que nunca aceptaron eso. El cazador pregunta si en serio creyó que lo ayudaría gratis, menciona que si no hacen nada se quedarán sin trabajo por lo que debe elegir, el otro sin nada más que hacer decide aceptar lo cual alegra al cazador. Así estos se marchan y los compañeros porteadores preguntan si en serio le darán el 25% de sus ingresos. El otro los calla indicando que esto es culpa de ese bastardo, también menciona que si no les gusta pueden irse. En eso aparece el amigo el cual interfiere e indica que esto no es la solución, el líder de estos pregunta si acaso vino a montar otro teatro, el amigo cuenta que logró reunirse con el dueño de las calaveras. Esto molesta al líder el cual lo llama traidor, el amigo lo calma e indica que al hablar aceptó en darles una forma de ganarse la vida. Así los trata de convencer pero en eso preguntan por el método a lo cual se queda callado ya que no puede decir nada, el otro lo llama ridículo e indica que solo está confiando en una promesa vaga. El amigo cuenta que no puede decirles todo y recalca que ese sujeto no es una mala persona, también pide que confíen en él ya que todos ellos lo conocen. Los porteadores empiezan a titubear ya que el amigo los ha ayudado cuando estaban en sus peores momentos, el líder enfurece y pide que reaccionen ya que deben proteger su sustento. Sorprendentemente los otros compañeros deciden confiar en su amigo, el líder no puede hacer nada y menciona que cuando se encarguen de ese tipo no tendrán trabajo. Ya por la noche nuestro prota pregunta qué debería de pedir para cenar, en eso lo detienen y nuestro prota pregunta si no es el porteador quien viene a protestar. El otro maldice ya que al parecer le fueron con el chisme, nuestro prota sonríe e indica que su amigo solo le pidió un trabajo de medio tiempo, el otro escucha esto y nuestro prota comenta que no es asunto suyo. También menciona que planeaba ignorarlos pero ahora jugará un poco. Así activa su habilidad y rápidamente los inmoviliza, con la otra mano lanza otro hechizo y pide que los que están escondidos también salgan, en eso vemos a los cazadores los cuales quedan sorprendidos. Nuestro prota cuenta que a estas alturas ya deben darse cuenta de algo, los mira fríamente e indica que reconoce su cara. Menciona que al parecer es el enemigo jurado de su empleada,
También cuenta que no planeaba encontrarlo pero menciona que esto resultó de buena manera. El cazador trata de decir algo pero nuestro prota cuenta que se divertirán un rato. Menciona que no debió de haberse metido con él, también comenta que tiene la pinta de un matón pero el otro molesto pregunta del cómo se atreve. Nuestro prota lo lanza y una vez cae indica que no debió de haberse metido con alguien que intenta ganarse la vida, furioso les dice que esta vez se pasaron de la raya por lo que hará que esto no vuelva a ocurrir. Los esqueletos invocados se acercan al cazador el cual gritando pide que se larguen. Nuestro prota observa y pensando indica que seguramente al estar rodeado de decenas de esqueletos lo escarmentará, después de eso pregunta a la asistente qué le parece a lo que ésta no contesta. Así nos cuenta que utilizó magia ilusoria para amplificar el terror. Momentos después el grupo de porteadores le agradecen. Nuestro prota comenta que no fue nada, el otro dudando pregunta qué le hizo exactamente a esa persona, nuestro prota habla e indica que solo tuvo una charla amistosa. Posterior a eso cambia de tema e indica que la tarifa que les ofrecerá es de 25.000 wons, también les asegura que de ahora en adelante nunca se quedarán sin trabajo. Así abre su espacio y les muestra su último modelo de esqueleto transportador de 6 patas, esto sorprende a los porteadores los cuales se preguntan qué demonios es eso. Ya al día siguiente en otra parte unos cazadores hablan acerca de los esqueletos porteadores, mencionan que son muy convenientes y mientras preguntan si vendrán a esta puerta alguien los interrumpe. Se dan la vuelta y vemos que es la nueva empleada la cual pregunta si quieren probar su producto, también menciona que la tarifa es de 120.000 wons. Los cazadores confundidos cuentan que nunca habían oído de que estos esqueletos venían con un humano, la nueva empleada cuenta que esta es una nueva modalidad. Los cazadores se preguntan qué deberían de hacer y otro indica que podrían experimentarlo ya que tienen curiosidad, así aceptan y la chica les agradece indicando que no se arrepentirán. Ya más tarde dentro la mazmorra la chica empieza a cargar el botín, una vez termina menciona que pueden continuar mientras ésta empieza con su trabajo. Los otros comprenden y poco después se topan con otros monstruos. La chica rápidamente se cubre con los huesos y uno de los cazadores comenta que es genial ya que ahora no tendrán que preocuparse por el porteador, una vez terminan la chica sale y comenta que terminó con el procesamiento. El cazador se sorprende y la chica indica que lo hizo mientras peleaban, el otro le muestra el dedo pulgar indicando que es sorprendente. También menciona que al día siguiente harán una incursión por lo que preguntan si pueden hacer una reserva de sus servicios a lo que la chica contesta que será un gusto. Tiempo después nuestro prota cuenta que de este modo empezó a dominar el mercado de porteadores. Mientras observa los esqueletos cuenta que en el otro mundo la gente no los veía con buenos ojos y que de solo recordarlo le da rabia. Mientras muestra su tarjeta de presentación indica que ha sido precavido en aumentar el número de sus productos. También comenta que le gustaría producirlo en masa y hacer mucho dinero pero inevitablemente atraería la atención de la gente. Pensando en otra cosa cuenta que originalmente los cazadores de invocación pueden invocar hasta 10 invocaciones y que él ya ha superado esa cantidad por mucho, se toma de la cabeza y pregunta si debería de detenerse. En eso vemos que la chica no presta atención y nuestro prota la observa, comenta que ya entiende cómo se sienten los padres al ver a sus hijos adictos al teléfono. En la siguiente toma vemos que la golpearon preguntando qué ha estado viendo. Así ve un video e indica que al ser famoso podría ganar mucho dinero, pero desgraciadamente también perdería su privacidad, por lo que mejor sería ganar dinero discretamente. A continuación piensa en otra cosa e indica que no es necesario de que él se haga famoso. Piensa en su nuevo emprendimiento y decide llamar al mayorista Park. Una vez contesta nuestro prota se presenta y pide una gran cantidad de huesos, la otra parte pregunta por el presupuesto y nuestro prota revisa su cuenta bancaria. Después de esto hace el pedido e indica que una vez tenga ganancias le pedirá más suministros. Así cuelga la llamada y mientras busca información comenta que a continuación necesita una compañía. Pregunta si debería de conseguir un almacén para establecer una empresa, después de pensarlo idea un plan mucho mejor. Mientras tanto en la oficina de despertados el jefe del centro pregunta si hay algún reporte especial, otro contesta que no hay nada especial y en eso pregunta si recuerda a Han Hee-yuk. Revisando la información cuenta que en su último registro creó 32 esqueletos, también cuenta que últimamente creó la empresa Seron Company. El jefe se sorprende ya que nunca pensó que utilizaría sus débiles esqueletos de esa manera. Menciona que debió tener un gran ingreso si decidió crear una empresa a lo que el otro contesta que sus ingresos son aproximadamente de cientos de millones, mientras hablan ingresa otro el cual pregunta si escucharon las noticias. El jefe no comprende y el otro cuenta que es sobre Han Hee-yuk. El jefe cuenta que ya escuchó de su empresa pero el otro rápidamente le dice que no es eso. Menciona que invitó a muchos porteadores para trabajar con sus esqueletos. El jefe pregunta si su límite no eran de 32 esqueletos a lo que el otro cuenta que sí, en eso el subordinado los interrumpe y el jefe pregunta de cuántos esqueletos habla para que reaccione así.
El subordinado levanta 3 dedos y el jefe piensa que creó 30 esqueletos nuevos, el subordinado rápidamente lo corrige indicando que fueron 300. Momentos después vemos al jefe de la oficina de despertados quien llega a la nueva empresa y pregunta qué demonios está pasando. En eso aparece el subordinado el cual informa que al parecer los esqueletos superaron los 350. El jefe pregunta por el paradero de nuestro prota a lo que el otro contesta que está en el almacén, así estos avanzan y una vez llegan se llevan una gran sorpresa. Nuestro prota decide tener un descanso para recibir a sus invitados, saca su tarjeta y pide a su personal que vayan a comer mientras tanto, así recibe al jefe de la oficina de cazadores. Uno de estos pregunta si lo recuerda ya que estuvo en su prueba de cazador, nuestro prota lo recuerda y el otro pregunta quién es la chica a su lado, Han Hee-jung contesta que es su prima y está rápidamente saluda. El otro pregunta si todos estos esqueletos son su invocación a lo que nuestro prota contesta que sí, hablan sobre la cantidad y pregunta si acaso los engañó en su prueba. Nuestro prota pregunta cómo haría eso ya que ni él sabía que podía invocar a tantos, en eso el jefe habla y sugiere que detenga su proyecto ya que 350 esqueletos es demasiado. Menciona que está más allá del sentido común y no es algo que un despierto de rango F haría. Nuestro prota pregunta del por qué a lo que el otro contesta que esta situación claramente es anormal. Nuestro prota contesta que no ve nada de anormal ya que cuando fundó su empresa acudió a abogados para revisar las normativas y según estos no había ninguna restricción. El jefe comenta que está preocupado por la seguridad pero nuestro prota contesta que sus esqueletos son del mismo tipo que revisaron anteriormente. Susurrando los colegas hablan y preguntan si en serio no hay restricciones a lo que el otro contesta que no existen leyes para las invocaciones. En eso nuestro prota cuenta que estableció su empresa de acuerdo a las leyes y en cuanto a la seguridad ninguno de sus clientes reclamó un problema, el jefe no sabe qué decir y solo les quedó retirarse. Nuestro prota sonríe e indica que es mejor soltar la bomba de golpe ya que si lo hubiera mostrado poco a poco habrían pensado en cómo detenerlo, mientras habla de esto la subordinada le da el visto bueno. Así nuestro prota indica que creará más esqueletos para expandir su negocio. Feliz extiende las manos pero tiempo después lo vemos desanimado indicando que ya no quiere hacer esto. Nos cuentan que solo le tomó 4 días crear 1000 esqueletos, también cuentan que ya no tiene ganas de trabajar y se pregunta si acaso se entusiasmó demasiado en crear la empresa. De mala gana cuenta que originalmente quería jubilarse sin trabajar pero ahora está trabajando, en eso golpean la puerta y una vez ingresa cuentan que hay problemas. Observando a nuestro prota pregunta si acaso tiene otros problemas, este se acomoda e indica que solo estaba decaído. Así el subordinado cuenta que hay muchos porteadores protestando fuera de la empresa, esto sorprende a nuestro prota y decide echar un vistazo. Fuera de las instalaciones varios porteadores reclaman indicando que sus esqueletos de transporte están arruinando sus trabajos. Mencionan que están amenazando sus vidas y como consecuencia deben ir a las puertas más lejanas. Así todos protestan y nuestro prota pregunta qué es esto, observando al líder este pide al CEO de la empresa derechos laborales para los porteadores. En eso alguien lo interrumpe y nuestro prota se presenta indicando que entiende sus reclamos. Poco después en una sala de reunión nuestro prota comprende de sus reclamos e indica que los escuchará, así el líder de este grupo cuenta que con los esqueletos inundando el mercado empeoró la situación de los porteadores. Menciona que por culpa de esto varios de sus compañeros tuvieron que irse a las puertas más alejadas ya que nadie quiere contratarlos. También menciona que aunque logren ser contratados son menospreciados ya que los comparan con los esqueletos. Nuestro prota piensa en la gravedad del asunto ya que uno solo de sus esqueletos reemplaza a 6 trabajadores, menciona que si crea más esqueletos será un problema. Así hace un cálculo e indica que para su jubilación tendría que crear al menos 10.000 esqueletos lo cual no podrá hacer. Así toma una decisión e indica que dejará de crear esqueletos, menciona que también equilibrará el costo de alquiler lo cual alegra a los porteadores. Dicho esto nuestro prota ordena que preparen los documentos y mientras el subordinado se mueve se alegra de que lo haya resuelto pacíficamente e indica que su jefe es una persona increíble. Ya más tarde en la oficina nuestro prota pregunta cómo debería de ganar más dinero, saca su cuaderno comentando que el combate está descartado. Menciona que sus esqueletos fueron aceptados por la sociedad ya que supuestamente no tienen capacidad de combate, menciona que tampoco puede perjudicar a los demás trabajadores. Recuerda cómo su empleado lo admiró y mientras decide observa su bolígrafo. Revisa su cuaderno y mientras observa los demás productos ve que todos están hechos en China. Así tiene una idea e indica que no habrá problema si compite con otra nación. Días después en una fábrica de calzados, el gerente de esta fábrica observa un formulario de quiebre. Cuenta que el negocio le fue heredado por su padre y que ahora debe tomar esta dura decisión. Menciona que ya no puede seguir compitiendo con los precios de China ya que ni siquiera puede cubrir el saldo de sus empleados. En eso abren la puerta y el jefe pregunta a qué se debe el alboroto,
El otro pregunta si conoce la nueva empresa Cerón la cual trabaja con esqueletos, el jefe contesta que sí ya que su dueño es un tipo con suerte. Menciona que si él tuviera esa habilidad todo sería distinto, en eso alguien habla y mientras el jefe observa nuestro prota hace su entrada. Se presenta como el CEO de la empresa Cerón e indica que está interesado en su fábrica, pide que le dé una breve explicación para ver si puede adquirirlo. El jefe se sorprende al escuchar esto comentando que esta es su oportunidad, rápidamente se levanta y menciona que le mostrará el lugar. Así llegan a una área y mientras piensa cuenta que debe llegar a un buen acuerdo por el bien de sus empleados. Así le empieza a contar el funcionamiento de las máquinas, nuestro prota menciona que se ven viejas a lo que el jefe cuenta que eso lo compensan con la capacidad de sus experimentados empleados. Nuestro prota no hace más preguntas y pide que continúe, así el jefe se la pasa explicando y termina indicando que sería complicado si entran en más detalles. Nuestro prota comprende y observando la subordinada indica que parece ser factible ya que solo deberá de crear macros sencillos. El jefe cuenta que la mayoría de sus máquinas no están automatizadas por lo que necesitan mano de obra, también menciona que para tener una mejor capacidad de producción tendrá que contratar a más empleados. Menciona que actualmente son 20 y que en la mejor época tenían 100 empleados, nuestro prota piensa en esto y pregunta por sus productos, el jefe cuenta que principalmente trabajan por encargo. Menciona que primero fabrican los productos para posterior almacenarlos y venderlos, mientras entra en detalle nuestro prota comenta que al parecer es honesto. El jefe indica que no quiere ocultarle nada, pasando al siguiente tema nuestro prota pregunta si podrían fabricar zapatos con bajo presupuesto. El jefe menciona que no es tan fácil como suena ya que para eso tendría que invertir en máquinas automatizadas, indica que por esta razón las famosas marcas acuden a otros países. Nuestro prota menciona que al parecer no lo ha entendido ya que no planea implementar máquinas automatizadas y vuelve a preguntar si habría una posibilidad si lograra hacerlos. El jefe contesta que sí ya que los productos baratos se pueden vender en todas partes. Nuestro prota escucha esto y decide adquirir la fábrica, así realizan la firma y con los papeles en mano menciona que la fábrica ahora es suya. El jefe se encuentra conmovido ya que aparte de la venta también mantendrá su puesto de CEO e incluso conservará a sus antiguos empleados. Emocionado menciona que buscará nuevos pedidos pero nuestro prota indica que no será necesario, cuenta que su plan es fabricar productos por adelantado, así abre su puerta dimensional y saca a los nuevos empleados. El jefe observa esto y nuestro prota pide que los enseñe bien. Días después vemos a los esqueletos trabajando y mientras esto pasa el jefe agradece a nuestro prota, este contesta que no fue nada. El jefe cuenta que al principio se sorprendió ya que nunca pensó que tendría esqueletos como empleados, pregunta si en serio está bien a lo que nuestro prota pregunta si hay algún problema, menciona que no están infringiendo ninguna ley y cambiando de tema pide que revise el producto. El jefe lo inspecciona e indica que no está mal pero aún no se iguala al trabajo humano, nuestro prota pide que no le dé respuestas ambiguas y vaya al grano. Así el jefe cuenta que la costura no es muy precisa inmediatamente nuestro prota corrige esa programación. Momentos después le pide que vuelva a revisar a lo que el jefe se sorprende ya que la costura es más perfecta. Nuestro prota festeja ya que con sus esqueletos no tendrán que preocuparse por los costos de mano de obra, el jefe está de acuerdo e indica que con esto podrán competir contra las grandes fábricas. También menciona que si logran hacerse un nombre podrían fabricar productos para grandes marcas, nuestro prota no comprende y pregunta si acaso esas marcas no cuentan con sus propias fábricas. El jefe explica que estas marcas solo cuentan con el diseño y contratan fábricas para crearlas, nuestro prota piensa en esto e indica que no está mal. A medida que pasaba el tiempo la fábrica empezó a tener más pedidos por lo que tuvieron que ampliar la fábrica. Nuestro prota se encargó de los últimos esqueletos y mientras se retira le agradecen por su duro trabajo. Nuestro prota se estira e indica que debería de ir a descansar, en eso recibe una llamada del jefe y al contestar la otra parte se disculpa indicando que faltan algunos ajustes. Nuestro prota de mala gana contesta que irá de inmediato lo cual inquieta a la subordinada, mientras avanza menciona que solo será una parada más, así pensando cuenta que si esto sigue colapsarán. Pregunta si debería de tomar a otra aprendiz, descarta la idea ya que eso llevaría mucho tiempo y esfuerzo, observándola menciona que si aumenta sus números podrían descubrirlo y arruinar su imagen social. Con esto en mente menciona que solo debe afinar los macros, de repente se da cuenta de algo y recuerda que esto no es diferente a la programación, así días después vemos a un postulante. Este se levanta al escuchar su nombre y una vez dentro nuestro prota pide que tome asiento, revisa su currículum y pregunta si tiene otra habilidad especial. El postulante pregunta si acaso debe ser algo relacionado con el trabajo, en eso nuestro prota pregunta si no la tiene a lo que el otro nervioso contesta que si tiene una habilidad especial, mientras habla de que es bueno en los juegos pensando cuenta que es un idiota.
Nuestro prota no comprende y el otro continúa indicando que no se apega a un género específico ya que es bueno en varios juegos. Mientras tanto se dice a sí mismo que no debería de decir esas tonterías, nuestro prota pregunta si le gusta un juego en particular como por ejemplo los juegos de construcción o simulación. El otro rápidamente contesta que esa es su especialidad. Nuestro prota pregunta si puede demostrarlo, a lo que el otro contesta que tiene un video que subió anteriormente, así le muestra dicho video, la cual trataba de ensamblar piezas. Empieza a hablar del proceso de montaje y de cómo terminó diseñándolo, mientras entra en detalle pensando cuenta que está acabado y que tendrá que buscar trabajo en otra empresa. Sorpresivamente nuestro prota lo contrata e indica que puede empezar al día siguiente. El otro no comprende y al día siguiente, observando un artículo extraño, pregunta qué es esto. Nuestro prota contesta que es una computadora. Esto sorprende al nuevo empleado y nuestro prota complementa indicando que lo puede ver como una consola de operaciones, hace una demostración e indica que si mueve la palanca el esqueleto se moverá. Menciona que su nueva tarea será de que el esqueleto haga una rutina de gimnasia. Indica que le dará una semana, a lo que el otro confundido contesta que entiende. Mientras tanto nuestro prota cuenta que la llamada consola en realidad es un mago esqueleto. También cuenta que al ser un mago esqueleto puede usar magia simple y que al tener la forma de consola puede operarlo con los botones y palancas. Días después nuestro prota menciona que es impresionante ya que solo tardó 2 días en cumplir su pedido. El otro agradece. Nuestro prota pregunta cómo fue su uso ya que aún está en fase beta. El nuevo empleado fascinado empieza a hablarle y nuestro prota contesta que pueden ajustar las fallas. Tomándolo del hombro menciona que espera grandes cosas ya que será el primer programador de su empresa. Habla acerca de que en el futuro tendrá sus propios subordinados a quienes tendrá que enseñarles. Aparte de eso también le aumentarán el sueldo, y después de decir todo eso el nuevo empleado contesta que hará todo lo posible para superar sus expectativas. Así vemos que empieza a llorar y nuestro prota pensando cuenta que no comprende la mentalidad de los jóvenes. Tiempo después atiende una llamada de la asociación de registro, la cual hace pregunta de los esqueletos. Nuestro prota pregunta si hay un problema, a lo que la otra parte contesta que no, y así nuestro prota contesta pidiendo que lo llamen si hay problemas. Una vez cuelga el jefe pregunta quién era, a lo que nuestro prota contesta que era el jefe de la oficina de registro, los cuales lo han estado molestando últimamente. Cambiando de tema pregunta cómo le va al nuevo empleado y el jefe contesta que al principio arruinó algunos zapatos pero ahora se ha adaptado completamente. Nuestro prota menciona que es genial e indica que contratarán al siguiente programador. Cambiando de tema pregunta del por qué las ofertas parecen ser pocas, a lo que el jefe contesta que no es que le falten ofertas. Menciona que se han estado difundiendo rumores y mientras continúa la subordinada empieza a jugar con el esqueleto. El prota pregunta cuándo empezarán a fabricar para las grandes marcas, a lo que el jefe contesta que solo pasó un mes por lo que debe ser paciente. También menciona que enviará propuestas comerciales pero al ser una pequeña empresa no espera buenas respuestas. Nuestro prota pregunta del por qué, ya que su fábrica es el lugar que hace productos de buena calidad al menor precio. El jefe cuenta que las grandes marcas se fijan en la confianza y que estos actualmente no la tienen. El prota pregunta si la manufactura de su empresa es aún deficiente pero el jefe contesta que no es cierto. Menciona que al principio sí lo era pero ahora pueden fabricar productos con la más alta precisión. Nuestro prota escucha esto e indica que si es así solo necesitan una oportunidad de mostrar su fiabilidad. Con esto en mente propone hacer una publicidad en la cual muestren esqueletos fabricando calzados. Indica que con esto armarán un gran revuelo. En eso ve algo y ve a la secretaria jugando con el esqueleto. La otra voltea nerviosa mientras nuestro prota no sabe qué decirle. Vemos que la golpea y pide que lo vuelva a la normalidad. En eso nota algo y cambiando de idea pide que no lo haga ya que parece más amigable y no amenazante. Días después vemos a unos visitantes a los cuales le muestran el funcionamiento de la empresa. Uno de estos cuenta que pensó que le daría miedo al ver a los esqueletos, observando menciona que a lo contrario se ven lindos. En eso nota un sector y el guía pregunta si le gustaría fabricar un zapato como recuerdo. Le da el precio y el visitante observa que es de una buena calidad. También cuenta que el diseño es bastante simple pero el guía cuenta que solo es decoración y puede quitarla. El visitante se alegra al escuchar esto e indica que ordenará 4 pares. El guía se disculpa y menciona que solo puede ordenar 2 pares. Así vemos que la visita se publicó en las redes causando un gran revuelo y subiendo la reputación de la fábrica. Al día siguiente el jefe se presenta y presenta una solicitud de orden. Cuentan que esa marca deportiva está en el top 20 en América. Nuestro prota se alegra y ordena que envíen la producción de muestra. Días después un representante llega y examina los zapatos. Le da el visto bueno e indica que informará a sus superiores. Nuestro prota escucha y pregunta por su opinión. El otro contesta que no puede asegurarlo ya que a pesar de que el precio es bueno tendrán que ver cómo es recibido por el público al estar hecho por esqueletos.
Nuestro prota piensa y pregunta si conoce los términos de contrato, el otro no comprende su pregunta e indica que actualmente buscan un reemplazo ya que sus contratos no son muy buenos. Nuestro prota pregunta si acaso quiere que baje el precio, pero el jefe corrige indicando que no se refería a eso. Le cuenta que las grandes marcas suelen hacer contratos a largo plazo con una cantidad mínima al mes. Nuestro prota pregunta si deberán de garantizar esa cantidad mínima. El jefe contesta que sí, pero pide que no se preocupe ya que ese no es su caso. En eso el otro interviene e indica que tiene razón ya que al estar buscando un reemplazo podrían darle un contrato de corto plazo. Menciona que tampoco le pedirán un gran volumen. Una vez termina de explicar, nuestro prota pregunta cuántas órdenes podrían ofrecerles. La otra parte cuenta que podrían contratarlo por 3 meses con una orden de 40.000. Nuestro prota está confundido y el jefe cuenta que es lo mejor que pueden ofrecerles ya que son una pequeña fábrica. Nuestro prota piensa y pregunta si ya contrataron a otras fábricas. La otra parte contesta que enviaron propuestas y que actualmente no firmaron con ninguna fábrica. Con esto en mente, nuestro prota hace una propuesta en la cual cuenta que para no perjudicarlos podrían hacer un contrato cada mes. También indica que no necesitan un volumen garantizado y mucho menos el pago adelantado. Esto sorprende al jefe y nuestro prota continúa indicando que si ven que la calidad es baja o defectuosa darán una compensación como penalización. Pregunta qué opina de esos términos y mientras el otro se retira indica que lo informará a la sede. Nuestro prota lo despide y pide que diga buenas palabras a su favor. Ya a solas comenta que fue pan comido. Inmediatamente el jefe habla y pregunta del por qué dio esos términos ya que eran muy desfavorables. Nuestro prota menciona que su plan. Cuenta que en toda tienda la muestra suele ser gratis para que el cliente la pruebe. También pregunta si hay alguna empresa que pueda competir contra ellos en el precio. El jefe contesta que no la hay. Nuestro prota cuenta que la calidad de sus productos son excelentes. También pregunta si hay otras fábricas que puedan ser tan flexibles como ellos. El jefe contesta que no la haya, a lo que nuestro prota contesta que lo único que les falta es la validación. Menciona que para esto enviarán sus muestras gratis. Indica que después de que lo prueben no podrán rechazarlos. Menciona que al final serán ellos quienes vengan a suplicarles para trabajar. Mientras el representante observa el contrato, nuestro prota cuenta que les mostrará de lo que son capaces sus esqueletos. Días después, en el edificio central de la compañía Rocco, el presidente suelta un informe y pregunta si podrán maximizar la cantidad de sus productos. Este es el CEO Andrew. El subordinado informa que están en su máxima capacidad y que para cubrir el resto de pedidos tendrán que recurrir a otra fábrica. El CEO pregunta por las fábricas en China, a lo que el otro indica que por un contrato de 6 meses exigen una garantía. El CEO pregunta por las otras fábricas, a lo que el otro informa que están en la misma situación. Después de pensarlo pregunta si vio el video. Le cuenta que en Corea un despertado tipo de invocador abrió una fábrica. El CEO contesta que nunca había escuchado de eso. El subordinado le aconseja que vea el video, a lo que el CEO menciona que seguramente quiere presumir de sus habilidades. En eso se lleva una gran sorpresa y viendo el video pregunta si acaso es real. El subordinado le entrega una hoja y pide que mire el contrato. El CEO se sorprende ya que es un contrato para un mes, la cual no exige garantías. Pregunta si no hay un error, a lo que el subordinado contesta que como muestra en el video estos no requieren personal. Cuenta que los productos son de calidad e indica que no pierden nada intentándolo. Menciona que en cambio incluso podrían recibir una compensación si no cumplen su pedido. El CEO está de acuerdo ya que incluso si fallan no perderán dinero. Con esto en mente decide pedir una unidad sencilla. Volviendo con nuestro prota, el jefe ingresa indicando que tienen un pedido de la compañía Rocco. Nuestro prota se alegra ya que mordieron el anzuelo. El jefe de la fábrica indica que detendrán los demás pedidos para centrarse en el pedido de Rocco. Nuestro prota le dice que no es necesario ya que tienen esqueletos de sobra. En eso el jefe menciona que todas las máquinas ya están ocupadas, pero el prota pregunta si acaso hay un problema. Así este invoca otra máquina de esqueletos e indica que pueden usar esto. Esto sorprende al jefe, pero rápidamente comenta que les faltará espacio. Nuestro prota contesta que podrían utilizar su espacio dimensional. El jefe pregunta si eso es algo legal, a lo que nuestro prota contesta que los de centro ya revisaron sus habilidades por lo que no necesitan permiso. El jefe de la fábrica no sabe qué decir y nuestro prota pide que inicien. Al día siguiente, en la oficina central de Rocco se lleva una reunión ejecutiva. Mientras hablan, el subordinado recibe una notificación. Rápidamente se exalta y el CEO pregunta qué pasa. El subordinado le habla acerca de la fábrica de esqueletos. El CEO pregunta si no pueden hacerlo. El otro contesta que no es eso ya que al parecer completaron el pedido. Esto sorprende al CEO y el subordinado le entrega el móvil indicando que le enviaron un correo. El CEO revisa y descubre que los productos pasaron la inspección con una buena calidad. Habla acerca de la calidad, el precio y la rapidez, por lo que concluye que esto es una oportunidad.
El subordinado menciona que con esta rapidez podrán manejar más pedidos ya que con su contrato no hay mejor sitio para cubrir los huecos. El CEO accede y decide mandar una gran orden para la siguiente semana. Volviendo con nuestro prota, este se entera de que pidieron 6 unidades de 7 modelos distintos. El jefe deduce que deben querer probarlos. Nuestro prota escucha esto e indica que seguramente están muy interesados. En eso saca su teléfono y llamando al señor Park menciona que necesita huesos con urgencia. La otra parte contesta y nuestro prota pensando indica que le mostrarán sus capacidades. Días después los clientes se sorprenden ya que entregaron el pedido en tan solo 2 días. A medida que pasaba el tiempo ligaban más pedidos y después de la entrega solicitaron otras 15 unidades. Cuentan que después de 10 días la compañía Rocco logró llenar sus almacenes, así ambas empresas terminaron su acuerdo. Días después el subordinado informa que las empresas detenidas volvieron a reanudar la producción. El CEO menciona que es una buena noticia, pero otro cuenta que las ganancias de la empresa aumentaron mientras cooperaban con la empresa Cerón. El otro habla de sus capacidades ya que eran rápidos y producían productos de calidad a bajo precio. El subordinado pregunta si no están perdiendo presupuesto al trabajar con otras fábricas. Menciona que si trabajan con la empresa Cerón no tendrán pérdidas. El CEO comprende y ordena que celebren una reunión. Días después el representante se reúne con nuestro prota entregando el contrato. Pide que eche un vistazo y nuestro prota cuenta que ya le había dicho de que esto pasaría tarde o temprano. El representante menciona que el contrato durará un año con una gran cantidad de pedidos. Menciona que incluso las grandes fábricas se tentarían con eso. Nuestro prota empieza a revisar y nota algo extraño, se dirige al representante y pregunta si en serio cree que son buenas condiciones. Vuelve a preguntar si en serio cree que es un buen acuerdo. El representante nervioso no comprende, nuestro prota observa y pide al jefe que le eche un vistazo. Este da una ojeada y mientras trata de decir algo nuestro prota pregunta si también vio el problema. El jefe sin comprender contesta que no ve nada malo. Menciona que es un contrato estándar y que lo único que falta son el tipo de modelos que fabricarán. Nuestro prota se queda en silencio y tomando el contrato pregunta si acaso llama a esto estándar. Menciona que si le pasa algo a la mercancía tendrán que compensarlo. También cuentan que si surge algún retraso se tendrán que hacer responsables. Pregunta si acaso quieren que también se hagan responsables si la fábrica cierra por algún problema como un golpe de estado. Los otros dos no comprenden y el representante menciona que todos los contratos requieren una compensación. Nuestro prota rápidamente lo llama ridículo. Pregunta si también tendrán que compensarlo si no les gusta el producto. El otro menciona que esa es la normativa. Calmándolo menciona que entiende sus dudas ya que esto debe ser su primer contrato. Pide que confíe en ellos e indica que si rechaza su oferta tendrá dificultades en conseguir contratos. Mientras le explica nuestro prota escucha y contestando menciona que tuvo una experiencia de negocios en el extranjero. Cuenta que lo contrataron para realizar un trabajo pero cuando lo realizó no fue para nada lo que dijeron. Menciona que a medida que pasaba el tiempo exigían más de él y por casualidad se topó con el hijo de uno de los ejecutivos. Menciona que tras enterarse lo amenazaron con acciones disciplinarias ya que estos planeaban explotarlo. Cuenta que en ese instante se dio cuenta de algo ya que si cumple cada demanda que le dan acabará haciendo el tonto. Menciona que él tomó el mando y tuvo que hacer las cosas a su manera. Dirigiéndose al jefe pregunta si no entregaron muchos productos de manera perfecta en tan solo 2 meses. Pregunta si eso es un gran logro, a lo que el jefe contesta que sí lo es. Nuestro prota menciona que eso es suficiente y empieza a tachar algunas cláusulas. Después de eso le devuelve el contrato e indica que esas serán sus condiciones. Menciona que si están de acuerdo continuarán, pero el representante indica que los de la oficina central no aceptarán. Nuestro prota menciona que siempre y cuando entreguen sus productos y no causen problemas no debería de haber problema. También le cuenta que enviará el mismo contrato a las demás marcas y trabajará con quien acceda primero. Termina indicando que le da pereza revisar contratos largos, por lo que esperará para ver quién está listo para firmar su contrato. Más tarde el CEO de la empresa Rocco recibe el contrato corregido. Otros mencionan que es indignante e indican que no pueden dejar que pequeñas empresas den sus condiciones. Otros mencionan que trabajar con esta fábrica traerá grandes beneficios e indica que no deben rechazarlo solo por su orgullo. Empiezan a discutir de esto y más tarde el CEO decide terminar la reunión. Menciona que verán cómo van las cosas con las demás fábricas después de que reinicien sus operaciones. Cuentan que no pasó mucho tiempo antes de que su decisión empezara a flaquear. El subordinado cuenta que las fábricas quieren renovar sus contratos con más producción. El CEO menciona que ya hablaron de eso y que el costo era muy alto. Menciona que la empresa Cerón no haría eso. Golpea la mesa y calmándose menciona que después de trabajar con Cerón se ha vuelto frecuente el compararlos. En eso ingresa otro el cual informa que los productos de China llegaron con defectos por lo que deben rehacer toda la producción.
El CEO escucha esto y el otro cuenta que afortunadamente la cantidad no es grande y que solo deben retrasar la entrega. El CEO escucha la explicación y vuelve a decir que si fuera la empresa Cerón no habría pasado eso. Con esto en mente pregunta qué está haciendo esa empresa, a lo que el otro cuenta que actualmente está recibiendo varias propuestas. El CEO comprende ya que probó sus resultados. En eso toma una decisión y deduce que seguramente darán prioridad a la primera empresa que firme con ellos. En eso ordena que procedan con el contrato, a lo que el subordinado pregunta si no los había rechazado. El CEO ordena que lo hagan indicando que no pueden perder la oportunidad. Así ambas empresas firmaron el contrato y poco después otras empresas hicieron lo mismo. Tiempo después el jefe de la fábrica cuenta que en tan solo un mes tomaron el pedido por más de 1 millón de unidades. Nuestro prota feliz menciona que es lo que esperaba, cuenta que al correrse la voz se inundaron de contratos y menciona que sería genial si tuviera más esqueletos. En eso el jefe cuenta que incluso aparecieron empresas para fabricar ropa. Nuestro prota se interesa y el jefe pregunta si tiene experiencia. Nuestro prota pregunta si habrá ganancias, a lo que el jefe cuenta que serán más que los calzados. Así nuestro prota se levanta y pide que busque fábricas de ropas para comprarlas. El jefe obedece. Nuestro prota, pensando en algo, cuenta que deberían de convertirse en una empresa de manufactura integral, una que pueda fabricar cualquier cosa que le pidan. El jefe de la fábrica menciona que sería genial. Nuestro prota decide hacerlo e indica que cuando hablen de fábricas hablarán de su grupo y no de China. 6 meses después vemos la producción de distintas prendas y accesorios. Así la empresa de nuestro prota se convirtió en una empresa de manufactura integral. De repente un día surgió un problema. El jefe cuenta que la fábrica de zapatos tiene muchos pedidos, pero en las demás fábricas los esqueletos no tienen nada que hacer. Para solucionar este problema propone fusionar todas las fábricas y así podrán desplazar a los esqueletos a las áreas que necesiten más mano de obra. Continúa informando que las fábricas que adquirieron son pequeñas y no pueden meter las nuevas maquinarias. Nuestro prota abatido comenta que es un gran problema. El jefe propone comprar una fábrica mucho más grande, mientras nuestro prota comenta que aún tienen un problema. El jefe pregunta si lo está escuchando y nuestro prota cuenta que su mayor problema es su falta de motivación. Menciona que convertirse en la mayor fábrica del mundo y ganar dinero le empieza a parecer molesto. El jefe pregunta si acaso está cansado y si es así puede ir a descansar. Nuestro prota pregunta si habla en serio, a lo que el jefe contesta que él puede encargarse de todos los reportes. Nuestro prota comenta que antes no era así y el jefe pregunta de qué habla. Este menciona que no hay documentos importantes que necesiten su revisión. Así nuestro prota agradece, pero en eso recibe una llamada. En esta notifican de una nueva puerta cerca de su fábrica. Nuestro prota observa esto y poco después anuncian la evacuación. El informático cuenta que ya revisó y al parecer se tratan de esqueletos, lo cual confunde a nuestro prota. Poco después los noticieros empiezan a reportar y en la parte baja los cazadores cuentan que la situación es difícil de manejar. El tanque pide que resistan ya que deben proteger la primera línea. En eso se acerca nuestro prota e indica que al parecer son más fuertes de lo que pensaba. Observando las armaduras de los esqueletos pregunta si no son los que él fabricó. Así decide utilizar su hechizo de control y mientras lo hace comenta que al parecer están en modo de exploración. Sorpresivamente ve que no puede controlarlos y pregunta si no cambiarán a modo de combate. Para su mala suerte aparece el comandante, el cual activa el modo de combate. Los cazadores sienten la diferencia y preguntan qué pasa con su fuerza, ya que repentinamente se hicieron más fuertes. Mientras esto ocurre, nuestro prota cuenta que sigue en la programación que él ideó en el otro mundo. Así se fija en el jefe e indica que al menos debe intentarlo. Momentos después vemos que falla. El esqueleto empieza a moverse y ataca al grupo de cazadores. Este trata de bloquear pero es herido. Nuestro prota cuenta que al parecer también lo vio, por lo que pide a la subordinada que se quede. Mientras los cazadores preguntan al líder si está bien, este maldice ya que no podrán encargarse de las calaveras. También cuenta que acaba de comprarse un coche y se disculpa con su equipo por haberse confiado. En eso observa algo y ve que las calaveras son detenidas. El compañero pide que observe arriba y observando a nuestro prota preguntan si acaso es un despierto de alto nivel. Estos deciden ayudar, pero nuestro prota enojado indica que estos esqueletos están atentando contra su negocio. Menciona que los destruirá y el grupo de cazadores pregunta qué le pasa ya que está hablando solo. En eso uno de estos lo reconoce y pregunta si esa persona no es Han Hee-yuk, CEO de la empresa Cerón. Mientras tanto nuestro prota activa una de sus habilidades con la cual lanza un ataque en área. Momentos después vemos la destrucción y esto sorprende a los cazadores. El líder pregunta si acaso tenía ese tipo de habilidad. También comprende del por qué no creaba esqueletos de combate. Observando a nuestro prota menciona que simplemente no los necesitaba. Así acabamos el video, la cual está en emisión y cuenta con 12 capítulos a la fecha. Espero les haya gustado y apoya el video como siempre lo has hecho.